Bien, les decía que el hecho de que se convoque al pueblo no quiere decir que el pueblo esté ejerciendo esa soberanía, ejerciendo ese poder. Quizás pudiéramos decir más. No significa que esté en condiciones de hacerlo en el momento en que es llamado, en que es convocado. Porque muchas veces ese llamado y esa convocatoria son apenas estratagemas, subterfugios para mantener al pueblo alejado justamente de este ejercicio de la soberanía. Lo que esto quiere decir es que depende también del tipo de llamado que se le haga. Si nosotros recordamos cómo Bolívar veía al pueblo, vamos a tener en mente dos cuestiones. En primer lugar, Bolívar logra distinguir elementos centrales de lo que pudiéramos llamar la cuestión social. Son básicamente dos elementos los que toca Bolívar. Recordarán ustedes, el primero es la esclavitud, ¿no? El segundo es la cuestión indígena. Sin embargo, el pueblo sigue siendo visto como el conjunto de la población. Allí hay una diferencia a partir de Montalvo. En Montalvo, el pueblo ya no es el conjunto de la población. El pueblo ya no es algunos elementos de la cuestión social, así sean de los más importantes para la época, sino que el pueblo se constituye a partir justamente de esa cuestión social. Montalvo es claramente consciente de la fractura social que constituye al pueblo. Si el pueblo es toda la población, el pueblo al mismo tiempo no puede ser el conjunto, la totalidad de esa población. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad profundamente inequitativa, es una sociedad desigual. El poder económico y el poder político se encuentran distribuidos de modo harto desigual. No puede haber, por lo tanto, desde esa perspectiva, un conjunto de la población que exprese de una manera más o menos directa, más o menos inmediata, algo como el interés general o el bien común. Si el pueblo es convocado desde la totalidad, entonces el pueblo no podrá ser soberano o no podrá recuperar esa soberanía. Por el contrario, si el pueblo es llamado desde una parte específica de esa totalidad, entonces estará en condiciones de pelear por la recuperación de la soberanía, es decir, en condiciones de pelear contra la tiranía. Volvamos a Montalvo. Pueblo, pon el oído atento, se ha pronunciado tu nombre. ¿Sabes lo que eres? La pregunta es una pregunta fundamental, es la pregunta central. ¿Existe una conciencia de ser pueblo? ¿Sabes lo que eres? Montalvo es liberal, igual que lo había sido Bolívar. Como liberal, Montalvo es un descendiente de la Ilustración. Es un personaje ilustrado, él mismo, es expresión de esa filosofía ilustrada. Uno de los elementos centrales
de la Ilustración es justamente la búsqueda de la educación popular, de la instrucción popular, como se decía en aquella época. Es decir, darle educación al pueblo para que el pueblo también tenga esas luces desde las cuales mirar y comprender la realidad y actuar en ella y sobre ella. Por eso, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, fue un educador, fue un constructor de institutos educativos. En el Ecuador actual fundó un instituto en Latacunga, la actual provincia de Cotopaxi, y también viajó por Colombia, Venezuela, Bolivia, tratando de llevar adelante estas ideas de instruir al pueblo, de que el pueblo acceda a la instrucción. Por eso el texto de Montalvo se titula también Lecciones al pueblo. Es parte de la instrucción popular, es parte de ese trabajo porque las luces de la ciencia, las luces del conocimiento, lleguen al pueblo. Por eso, sabes lo que eres, y el artículo, en la primera parte, lo que hace es explicarle al pueblo lo que el pueblo es. No eres la es de la sociedad humana, como te llaman unos, dice Montalvo, pero tampoco eres el soberano absoluto, como te dicen otros. Encontramos aquí, en opinión de Montalvo, dos prejuicios que marcan la dificultad de que el pueblo pueda actuar como tal, es decir, de que el pueblo busque recuperar la soberanía. Por un lado, es el desprecio al pueblo. Los sectores conservadores, los sectores aristocráticos, las cuasi burguesías ascendentes, vinculadas sobre todo al comercio, miran al pueblo con desprecio. Lo consideran la es de la sociedad, lo último de lo último. Pero por otro lado, Montalvo señala también otro riesgo, otro peligro, el hacerle creer al pueblo que es soberano absoluto. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué cosa significa esto y los riesgos que entraña. Para dilucidar qué es el pueblo, Montalvo va a comenzar trazando una línea entre el pueblo y el no pueblo, entre el pueblo y la oligarquía, pudiéramos decirlo así. ¿Quiénes no son parte del pueblo? No son parte del pueblo, dice Montalvo, el tirano que se alza con la libertad de sus semejantes y viola las leyes naturales y civiles, y persigue y ultraja y extermina a los hombres. Nuevamente, la figura del tirano, la figura de la tiranía, como obstáculo para la construcción de la república y de la democracia, tal como nos lo había planteado Simón Bolívar. Si solo nos quedáramos en la figura del tirano, nosotros tendríamos una fractura política en la sociedad y nada más. Sin embargo, Montalvo avanza de allí. En segundo lugar, señala que tampoco pertenece al pueblo el opulento que nada en oro y cierra la mano a la caridad.
el opulento que ve sin conmoverse el hambre del indigente y se ríe de la desgracia. Ese tampoco pertenece al pueblo. Encontramos aquí claramente ya el señalamiento de la fractura social. La sociedad está compuesta por sectores opulentos, por sectores que concentran la riqueza, que concentran el poder económico, y sectores que no lo tienen, sectores opulentos y sectores indigentes. Pero encontramos también una característica, si ustedes quieren, cultural, como lo veíamos en Bolívar, que tiene que ver con la conducta de los sectores a los cuales se está refiriendo. Es el opulento, pero el opulento que cierra la mano a la caridad. Es decir, es la riqueza, pero la riqueza miserable, pudiéramos decirlo, ¿no? Es decir, la riqueza que no toma en cuenta las necesidades de los menesterosos, las necesidades de los pobres. Este elemento cultural es también un elemento moral. La moral en Montalvo, como lo era en Bolívar, es un elemento central a ser considerado cuando hablamos de la política, de las relaciones en la sociedad, de la constitución de los regímenes políticos y sociales. Y ya que estamos en la moral, el siguiente componente del no pueblo es justamente el soberbio, el que anda el cuello erguido, dice Montalvo, en la convicción de que un título sin valor real o una usurpada e inmerecida preponderancia le elevan sobre los otros. Quizás acá no sean los sectores opulentos necesariamente, sino aquellos sectores que por cualquier vía han obtenido un título y creen que ese título los convierte en superiores al común. La soberbia puede hacer que alguien que socialmente es parte del pueblo deje de serlo por su conducta y por su comportamiento, es decir, por su manera de relacionarse en la sociedad, de relacionarse con los otros. Tampoco es parte del pueblo el impío sacerdote, aquel, dice Montalvo, que olvidando los ejemplos del Maestro, es decir, de Jesús, ayuda a los tiranos a oprimir al débil. Montalvo identifica aquí un bloque de poder, un bloque en el que están los opulentos, los sectores económicamente pudientes, pero un bloque en el que están también instituciones que se apegan al poder y pasan a ser parte de él. Montalvo, como buen liberal, pone aquí en la mira a la Iglesia. Sobre todo, no a la Iglesia en su conjunto, no a los sacerdotes en su totalidad, sino, como él bien lo plantea aquí, el impío sacerdote. Impío en el sentido de que se coaliga con los tiranos para oprimir al pueblo.
Este bloque en el poder es constituido también por la justicia, o por lo menos por algunos miembros del sistema judicial. Por eso tampoco es parte del pueblo. El juez perjuro que pervierte la justicia, dice Montalvo. Aquel que en sus autos, es decir, en sus resoluciones, se atiene a su conveniencia, que resuelve según le sobornaron o según hablaron las preocupaciones de su clase. Noten ustedes cómo se va constituyendo esta imagen de la tiranía más allá del tirano individualmente considerado, es decir, la tiranía como un sistema, pudiéramos decir. Para completar esta imagen de este bloque no popular o antipopular, Montalvo señalará las Fuerzas Armadas. No es parte del pueblo tampoco el militar desvanecido que anda deslumbrado con la argentería de sus vestidos, sin mirar o mirando como grande a los pequeños. Aquel que desenvaina la espada y hiere sin motivo. Aquel que sirve al déspota. El militar es visto aquí en su doble papel que afecta a la república, que afecta a la constitución de regímenes democráticos o republicanos. El militar que usurpa el poder, el que da un golpe de Estado, el que se convierte en tirano, el que desenvaina su espada para herir sin motivo y afectar, por lo tanto, al pueblo. Pero también ubica a los jefes militares en su función de componente de este bloque en el poder, igual que sectores de la Iglesia, sectores de la Fuerza Armada se convierten en sustento de el poder, en un elemento de servicio al déspota. Tampoco, por eso mismo, puede pertenecer al pueblo. Ahora, una vez que se ha identificado aquellos sectores que no pertenecen al pueblo, incluso aquellos que pudiendo ser parte de él optan por no serlo, vamos a ver cómo Montalvo identifica a quienes sí constituyen parte del pueblo. Tú, dice en primer lugar, tú que vives del sudor de tu frente, que mantienes con tu diario trabajo tus ancianos padres, tus tiernos hijos. Tú eres pueblo. La primera definición del pueblo, entonces, es una definición social. El pueblo es el pueblo trabajador. Pudiéramos decir que se trata de una definición de clase. La clase trabajadora es el componente central, el eje alrededor del cual se constituye el pueblo. ¿Quiénes son estos trabajadores? Los labriegos, los agricultores, los campesinos. Tú que arrancas a la madre tierra
los frutos indispensables para la vida, dice Montalvo. Los obreros, los artesanos, tú que forjas los metales, que lavas la madera, que construyes la habitación del hombre, tú que hilas y que tejes, los trabajadores, pues, en primer lugar, tú que trabajas y padeces, dirá Montalvo. Son parte también del pueblo los soldados.